Bueno, yo voy a comenzar esta presentación trasladando un mensaje que yo creo que venimos trasladando prácticamente todos los años y que Natalia ya ha hecho incidencia un poco al presentar esta jornada, ¿no? Y lo que sería en el tema de fertilización, yo sí creo que siempre intentamos poner de manifiesto la importancia que tiene contar con un buen plan de fertilización para optimizar la fertilización en sí, ¿de acuerdo? Realmente, ¿por qué es importante contar con un buen plan de fertilización? Bueno, pues como ha comentado Natalia, y yo creo que todos estamos de acuerdo, los fertilizantes tienen un peso muy importante en los costes de producción de los cultivos. Y esto lo estamos viendo de manera sistemática estos últimos años, que estamos viendo incrementos de estos precios debido un poco al contexto sociopolítico en el que nos estamos encontrando. Cuando nosotros realizamos un plan de fertilización, ¿no?, ponemos siempre un poco como objetivo mantener, ¿no?, esas producciones, que realmente al final es de donde nos dan los beneficios, ¿no?, tras la venta de los productos. Por otro lado, cuando nosotros planteamos un plan de fertilización, esto nos permite tener en cuenta un recurso natural tan importante como es el suelo, ¿no?, que nos aporta fertilidad para los cultivos. Y realmente tenemos que tener en cuenta tanto sus características como su posible conservación y mejora, ¿no? Realmente es una inversión en el futuro. Entonces podemos contar con ese recurso. Y yo creo que hoy en día pues, no podemos hablar de fertilización sin, a la hora de planificarla, tener en cuenta que tenemos que evitar esos riesgos medioambientales asociados a esta práctica, ¿vale? Entonces, cuando nosotros planteamos un plan de fertilización, esto nos podría llevar a asegurar la rentabilidad de los cultivos. Realmente sí que existen muchísimas incertidumbres, ¿no? Como ha puesto de manifiesto Julio. Al final necesitamos que la climatología acompañe, ¿no?, tener buenas campañas para tener buenas producciones. Pero, ya que de momento todavía no podemos tener poder sobre el clima, sí que existen ciertos factores sobre los que podemos incidir, ¿no?, e intentar asegurar, en la medida del posible, optimizar los costes de la fertilización, de manera que los años que no acompañe la producción minimicemos las pérdidas en la medida de lo posible, mientras que los años que sí que acompaña esa producción aseguremos los beneficios. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando planificamos un plan de fertilización? Pues primeramente lo que tenemos que tener en cuenta son las necesidades de los cultivos, de los diferentes nutrientes y, por supuesto, qué exigencia tienen esos cultivos por esos nutrientes, ¿no?, qué capacidad de absorción tienen. Una vez que ya conocemos este dato, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el suelo, ¿no? ¿Qué condición tiene? ¿Qué fertilidad tiene, ¿no? Al final, ¿qué nutrientes nos está aportando el suelo de manera que podamos ajustar ese balance de nutrientes? Además, esto lo podemos hacer con analíticas que son sencillas y que además nos pueden indicar si existe alguna deficiencia. Una vez que ya tenemos estos dos parámetros, la siguiente parte o el siguiente punto que tendríamos que tener en cuenta sería la información de la parcela. Por un lado, tenemos que conocer cuáles son los rendimientos medios de estas parcelas para calcular los nutrientes que tenemos que aportar. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que serían las actuaciones en dichas parcelas. Hay que tener en cuenta cuáles son los precedentes, cómo manejamos los residuos y si hacemos enmiendas orgánicas. De manera que podamos tener en cuenta o descontar de ese balance de nutrientes lo que ya se ha aportado a esos cultivos. Y por supuesto, hoy en día, ¿no?, el conocer la dinámica de los nutrientes, tanto en los cultivos como en el suelo, nos permite optimizar tanto las dosis como los momentos de aplicación, ¿no?, y al final somos más eficientes y más efectivos. Todo esto, por supuesto, debe ir acompañado de información acerca de los productos o los fertilizantes que vamos a aplicar. Vale, bueno, pues esto que os he comentado hasta ahora, ¿no?, digamos que son recomendaciones, que más o menos lo llevamos diciendo prácticamente siempre, que algunos agricultores pues, ya están poniendo en práctica, y a partir de ahora se va a tener que hacer de manera obligatoria y va a tener que quedar reflejado documentalmente, tal y como indica el Real Decreto de Nutrición Sostenible, que la mayoría de vosotros sabéis que se publicó en diciembre del 2022. Entonces, este Real Decreto ha entrado en vigor en enero del 2023, aunque no entra en vigor a efectos hasta enero del 2024. Entonces, esta normativa se enmarca dentro de lo que sería el objetivo de la estrategia de la fertilización a la mesa en el tema en materia de fertilización y suelos para cumplir con el Pacto Verde Europeo. Es por ello que se centra más en la actividad agraria que en lo que serían regular los productos fertilizantes en sí. Y por ello incluye normas de fertilización racional de los cultivos. Entonces, como la mayoría de vosotros sabréis, esta normativa a día de hoy tiene bastantes incertidumbres. Hay muchas cosas que están todavía pendientes de aclarar o incluso pendientes de publicar. Pero lo que sí que está claro es que vamos a tener la obligación de registrar en el cuaderno de explotación los aportes de nutrientes y de materia orgánica. Este registro va a tener que ir acompañado de un plan de abonado que se deberá adjuntar al cuaderno de explotación, deberá ir anexo y habrá que presentarlo al inicio de la campaña. Por otro lado, habrá que recoger los datos de los suelos de los recintos. En el caso de los datos de suelo, esto no va a ser obligatorio hasta un año después
en el que el Ministerio publique las guías de buenas prácticas de fertilización, que va a recoger todo el tema de lo que sería la toma de muestras y análisis de los suelos. Pero esto todavía está en proceso. También, ¿qué vamos a tener que registrar? La composición de los estiércoles, o materias orgánicas, en fresco. Por otro lado, las dosis y fechas de aplicación de nutrientes y materia orgánica y las dosis y fechas de riego. Entonces, me voy a centrar un poquito más en lo que sería el plan de abonado en sí. Si nos atenemos a lo que marca el Real Decreto en el momento de su publicación, este plan de abonado va a ser obligatorio a partir del 1 de septiembre para la mayoría de las explotaciones. Vale, ya sabemos que estas fechas, tal y como están las cosas, pueden variar, se pueden modificar, pero que tengáis en cuenta que en el momento que sea obligatorio, se va a tener que adjuntar anexo al cuaderno de explotación y va a poder ser modificable a lo largo de la campaña, dependiendo un poquito también de lo que sería el cultivo y las condiciones climatológicas, siempre y cuando esta modificación tenga en cuenta los requisitos que especifica el Real Decreto para su elaboración. ¿Qué se va a tener que apuntar o qué va a tener que recoger este plan de abonado? Pues bueno, como podéis ver ahí, va a tener que recoger el volumen de agua que aporta las precipitaciones y su distribución anual. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de establecer cuáles van a ser los momentos en que se realicen las prácticas de fertilización. Va a tener que recoger también los momentos de aplicación de fertilizantes, el tipo de abono que se aplique, la forma de aplicación y la maquinaria. Además, si aplicamos productos orgánicos, orgánico-minerales o productos en base a urea, va a tener que incluir una medida de disminución de gases de efecto invernadero y amoníaco de un listado que este Real Decreto ya incluye, ¿vale? Que sería el anexo 5. ¿Qué más indica este plan de abonado? Bueno, pues este plan de abonado incluye, este Real Decreto incluye un anexo, en concreto el anexo 3, que marca las directrices que hay que cumplir para calcular las cantidades de nutrientes que hay que aplicar a los cultivos. Entonces, estas directrices o este anexo marca que hay que calcularlo tanto para el nitrógeno como para el fósforo. En el caso de la potasa indica que es conveniente conocer las cantidades de potasa que se van a aplicar a los cultivos, pero en ese caso no es obligatorio. Entonces, ¿qué se va a tener que tener en cuenta para este cálculo de nutrientes? Pues por un lado, los datos del suelo. Por otro, la incorporación de los restos de cultivo, los aportes orgánicos, en concreto las enmiendas orgánicas, y los aportes de agua de riego, ¿no? En el caso de que haya riego y que ese riego contenga nitrógeno. Entonces, un poco como podéis ver aquí, realmente lo que nos están pidiendo es lo que hemos comentado al principio de la charla, ¿no? Realmente es un balance de nutrientes. Yo creo que a día de hoy nos vemos todos un poco abrumados por la normativa que viene, el trabajo que va a suponer, y es complicado verle un poco la parte, ¿no?, positiva a este asunto. Pero bueno, pues un poco intentar darle la vuelta y ver qué parte positiva puede tener este Real Decreto, ¿no? Pues si somos capaces de realizar un balance de nutrientes, ¿no?, que básicamente nos van a obligar, pues también vamos a pensar que a medio o largo plazo vamos a ser capaces de ser más eficientes con respecto a la fertilización y vamos a poder ajustar mejor esos costes, ¿no?, y esas prácticas agronómicas. Este Real Decreto indica que este plan de abonado lo va a poder hacer un programa de cálculo que va a tener que estar reconocido oficialmente y va a tener que seguir, por supuesto, las directrices que marca el Real Decreto. Entonces, el Ministerio ha indicado que este programa de cálculo lo va a poner a disposición de los agricultores antes del 1 de septiembre del 2024. Veremos. En el momento que este programa de cálculo esté disponible, pues nosotros lo veremos cómo funciona, lo estudiaremos y no os preocupéis que cuando llegue el momento pues haremos las jornadas o lo veremos cuando haga falta, ¿vale? Por otro lado, sí que os queríamos comentar que el FEGA emitió una nota aclaratoria en junio, ¿vale?, el día 5 de junio, en el que hacía referencia a las fases de entrada en vigor del cuaderno digital de explotación y los requisitos de registro y hacía mención especial a los planes de abonado. Entonces, en esta nota aclaratoria se indica que aquellos que soliciten ayudas asociadas a las tierras de cultivo de regadío y que se acojan a las prácticas de rotación con cultivos mejorantes o con siembra directa o que se encuentren espacios de biodiversidad en cultivos bajo agua, van a tener que contar con un plan de abonado para la campaña 2023. ¿Vale? Sí que indica esta nota aclaratoria que ese plan de abonado lo tienen que tener en estas situaciones, pero no hay que subirlo hasta el cuaderno de explotación hasta el 1 de enero del 2024. Con el tema de las fechas, pues ya sabéis que varía. Afortunadamente, después del café, tenemos aquí al departamento y probablemente nos puedan indicar cómo van a quedar estas fechas. Pero que sepáis que en aquellos que se encuentren en estas situaciones de regadío y que tengan que contar con el plan de abonado, nosotros estamos aquí, como ha comentado antes Natalia, somos capaces, llevamos trabajando en esta línea hace mucho tiempo y estaremos para ayudaros y echaros una mano en lo que haga falta. Vale,
Bueno, yo voy a ir concluyendo la charla y sí que voy a comentar algunas pinceladas más del Real Decreto sin meterme a fondo, ¿vale? Unas cosas para que tengamos en cuenta también que son importantes y que tenemos que pensar en ellas. Hasta ahora se vienen aplicando abonos orgánicos y en algunos casos se conocen los parámetros y la composición de estos abonos orgánicos. En otros casos, para los cálculos se tira de tablas medias y en algunos casos se aplican enmiendas orgánicas y no conocemos la composición. Pero este Real Decreto sí que especifica que a partir de ahora va a haber que pedirle tanto al agricultor, al ganadero o al gestor de esos abonos orgánicos un documento, porque luego esta información hay que añadirla al cuaderno de explotación. Y esta información tendrá que ser los datos del titular o del centro de gestión, el tipo de explotación, el tipo de animales, la cantidad de estiércol suministrada, el contenido de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasa y la materia orgánica. Es decir, si se van a aplicar abonos orgánicos, ahora tenemos que contar con su composición mediante una analítica, ¿vale? Y otra cosa importante de cara a lo que serían los estiércoles y otros productos orgánicos es que este Real Decreto indica que ya no se va a poder apilar durante más de 5 días en las parcelas agrícolas, a no ser que llueva y no pueda entrar la maquinaria, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, 5 días. O sea, un montón de estiércol no se puede hacer. 5 días. En parcela agrícola, sí. Parcela agrícola. Vale. Por otro lado, con respecto a los residuos valorizables, también la normativa indica que los gestores van a tener que facilitar el número de autorización para la operación de valorización de residuos. Y esta información habrá que adjuntarla al cuaderno de explotación. Esta información que tiene que tener parámetros agronómicos, nos van a tener que decir impurezas, contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados y patógenos. Pero esta información no vale cualquiera, sino que a partir de ahora esto debe basarse en una analítica que tenga una antigüedad como máximo de 1 año desde el momento de la aplicación. A veces, había subproductos, etcétera, que se estaban aplicando al campo y no se conocía muy bien la composición, se ofrecían cosas, a partir de ahora esto ya no se va a poder. Vamos a tener que necesitar un análisis y ese análisis tiene que tener como máximo 1 año de antigüedad. Y yo voy a ir acabando, ya veis que la presentación tampoco es muy larga, pero es intensa. Y voy a acabar concluyendo con el tema de los productos fertilizantes nitrogenados, ¿vale? Que marca también este Real Decreto. Entonces, el Real Decreto establece que si en 1 año el nitrógeno que se aporta con la urea más las soluciones nitrogenadas ureicas, la venta nacional de estos productos supone más del 30% de los productos fertilizantes nitrogenados que se venden a escala nacional, a la siguiente campaña de que esto sucediese, aquellas explotaciones cuya aplicación de urea o soluciones nitrogenadas ureicas más del 20% cumplen más del 20% de las necesidades totales de nitrógeno de la explotación, tendrán que escoger un método de reducción de emisiones de una lista que establece este Real Decreto, donde la reducción de emisiones sea más del 30% según unas guías UNECE, que son unas guías que establecen cuáles son las técnicas y cuál es el porcentaje de reducción. Es decir, si llega un momento en que la venta de urea y soluciones nitrogenadas ureicas a nivel nacional es menos del 30%, nos quedaremos igual. Si es más del 30%, aquellas explotaciones que sus necesidades totales de nitrógeno se cubran en más del 20% con urea o soluciones nitrogenadas ureicas, tendrán que utilizar una medida de reducción de emisiones. ¿Qué medidas tenemos? Pues hay diferentes medidas. Por ejemplo, el riego es una medida de reducción de emisiones entre un 40 y un 70%. Es decir, si nosotros aplicamos urea y aplicamos después un riego, ya estaríamos reduciendo las emisiones. Entonces, en principio, las parcelas en regadío ya estarían cumpliendo con esa reducción. ¿Qué otras medidas tenemos? Pues, por ejemplo, sustituir la urea por nitrato amónico cálcico directamente. Pero tenemos también medidas intermedias, ¿no? Podemos utilizar otras técnicas, como sería la utilización de inhibidores o abonos de liberación lenta, que demuestren que reducen un 30% las emisiones, ¿vale? de gases de efecto invernadero y de amoníaco. Que no quiere decir que estos inhibidores tengan que demostrar una reducción de nitrógeno que se aplica a campo, ¿vale? Son cosas diferentes. Entonces, que sepáis que nosotros como INTIA llevamos trabajando en esta línea de productos de liberación lenta e inhibidores ya a tiempo, tenemos información y vamos a seguir trabajando en ello. Y por un lado, los inhibidores o los abonos de liberación lenta tendrán que demostrar la reducción de emisiones y nosotros trabajaremos para ver un poco cuál es el comportamiento agronómico en campo de estos productos. Y yo con esto ya daría por concluida mi presentación. Sí que os quería, aprovechando ya que me toca tras el café, antes del café, y como ha comentado Jesús,
las preguntas van a dejar para el final. Yo, en este caso, os quería lanzar a vosotros una pregunta, o lo podemos comentar durante el café, que es el tema, bueno, pues es difícil también sacar información acerca de cuándo es el año, ¿no? A partir de cuándo van a contar el año del tema de la urea. Yo hace poco estuve en una charla que una de las que organiza, una de las que ha redactado este Real Decreto, y tampoco en ese momento no me aclaro cuándo va a ser este año. Entonces, no sé si alguno de vosotros, quizá en este foro, podáis tener más información, o si tenéis más claro, ¿no? Ya que manejáis muchas ventas, etcétera, si este 30% va a llegar o no va a llegar, ¿no? Si se va a superar este 30%, ¿lo tenéis más claro o no? Entonces, no sé si queréis comentar algo, lo podemos comentar durante el café. ¿Cuál es el dato oficial para coger ese 30%? No lo sabemos. En su momento estábamos especulando que igual era como el 2026, tiene que hacer el registro de los fabricantes, quizás sería ese momento, pero tampoco está claro, ¿no? Nadie lo aclara. La clave es saber... ¿En base a qué? Pues no está claro. Entonces, de momento, bueno, pues seguimos en un poco en impasse, no sabemos cuándo va a entrar ni cuándo va a llegar. Nosotros trabajamos en la línea, pero bueno, eso está ahí también, que sepáis. No, en principio el Real Decreto establece que va a ser cada 5 años en regadío y cada 10 años en secano. De todas formas, como el Ministerio va a generar unas guías de buenas prácticas donde va a incluir todo el tema de lo que serían las muestras, la toma de muestras y análisis, todavía tenemos que esperar hasta que se publiquen esas guías y ver qué se especifica especialmente. Pero hasta que no se publiquen esas guías, un año después es cuando será la obligatoriedad de tomar esas muestras de suelo y adjuntar. No, pone, el Real Decreto establece que recintos, etcétera. O sea, ya hay que ir con detalle, etcétera, mirarlo. No hay ganas de aplaudir esta, ¿eh?